¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Y buenos días a todos mis hermanos, mis hermanas en Cristo Jesús. Bienvenido a la clase de Segunda de Corintios. Estamos considerando el capítulo 4, versículos 1 al 6. Y debo recordarles en esta mañana que Segunda de Corintios es la carta donde Pablo más habla acerca de las consolaciones de Dios, y también es la carta donde más Pablo menciona todo tipo de tribulaciones. De hecho, en el capítulo 4, en el versículo 8, Pablo lo resume de esta manera. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8, él dice que estamos atribulados en todo. Pablo, Timoteo, Silas, Tito, atribulados en todo. Pero a pesar de todas las tribulaciones, de todas las persecuciones, de la sentencia de muerte que tuvo en el capítulo 1, Pablo no desmaya. Mira en el capítulo 4, versículo 1 al final, dice Pablo, no desmayamos. A pesar de las tribulaciones, de las persecuciones, de los azotes, donde fue apedreado, fue azotado con vara, donde estuvo naufragio en el mar, en peligro de río, en peligro de ladrones, Pablo no desmaya. Y en el versículo 16 vuelve a decir, segunda de Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Y Pablo no va a desmayar, diría un boxeador, no va a tirar la toalla al ring, él no lo va a hacer, él no va a desmayar, porque él tiene convicciones, él tiene certezas en su corazón. De hecho, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, Pablo dice, en un contexto también de tribulación, porque él está sentenciado a muerte, en el capítulo 4, Pablo dice en el segunda de Timoteo 1:12, porque yo sé en quién he creído. En otras palabras, me acuerdo de Vicente Miranda, que me mandó un texto bíblico y me dice que la mejor traducción es, yo conozco a quien he creído. Conozco a mi Señor Jesucristo, conozco a mi Rey, conozco a mi Dios, conozco a mi Redentor, conozco a mi Salvador. Por tanto, no voy a desmayar. A pesar de las batallas, de las luchas, de los combates, Pablo continúa peleando la buena batalla de la fe. Pablo continúa guardando la fe y guardando y caminando esta carrera bendita. Entonces nos preguntábamos por qué Pablo no desmaya aquí en Segunda de Corintios. Número uno, porque él habló en el capítulo 3 de lo glorioso, de lo majestuoso, de lo poderoso que es el nuevo pacto. Ese nuevo pacto que fue escrito no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Ese nuevo pacto del Espíritu de justificación, ese nuevo pacto que da vida, que permanece para siempre. Ese nuevo pacto de la libertad del Espíritu Santo, ese nuevo pacto que nos transforma de gloria en gloria a la misma imagen del que nos creó. Entonces Pablo dice, no desmayamos por la superioridad del nuevo pacto. Número dos, Pablo dice, no desmayamos porque tenemos un ministerio por las misericordias de Dios. Capítulo 4, versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, el ministerio del nuevo pacto, según la misericordia que hemos recibido. Entonces Pablo
tiene un ministerio, Pablo tiene dones, Pablo tiene capacidades, Pablo tiene conocimiento, Pablo tiene sabiduría, Pablo tiene un ministerio únicamente por las misericordias de Dios. Pablo es lo que es por la gracia de Dios. Y por eso Pablo se presenta en segunda de Corintios no como un superapóstol, no como un superpredicador, sino que se presenta como un vaso de barro que es. Así se presenta nuestro hermano Pablo acá en segunda de Corintios. Además, Pablo no desmaya, significa que él no se rinde, él no va a doblegarse ante la astucia, ante el engaño, ante la falsedad, ante la mentira de los falsos apóstoles y falsos profetas que están atacándolo a él, porque él dice en el versículo 2, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso. Pablo no va a doblegarse ante cualquier astucia de Satanás, ante las mentiras de Satanás, el engaño de Satanás. Pablo no va a doblegarse ante el engaño. Pablo va a conservar un corazón puro, un corazón limpio, una conciencia limpia, no solamente delante de los hombres, sino que también delante de Dios. Entonces Pablo tiene certezas, Pablo tiene convicciones, y por esas convicciones él dice en este pasaje, no desmayamos. Uno, por la superioridad del nuevo pacto. Dos, por las misericordias de Dios. Tres, porque él ha renunciado a su vida antigua de fariseo celoso, envidioso. Él ha renunciado a su pasado antiguo. De hecho, en Filipenses decíamos el sábado pasado que él, aunque fue circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, él lo perdió todo y renunció a todo por su Señor, por Jesucristo, por el cual lo he perdido todo, dice él. Entonces Pablo, en este nuevo pacto del espíritu de justificación, de santidad, Pablo conserva un corazón puro. Hemos renunciado al oculto y vergonzoso. Y 4, Pablo no desmaya, sino que él también no adultera, no falsifica la palabra de Dios como muchos falsos profetas y apóstoles en 2 de Corintios. Él dice en el verso 2, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Pablo no toma la religión cristiana para hacer negocios. Pablo no falsifica el evangelio, no altera el evangelio, no adultera el evangelio, sino que Pablo predica la palabra de verdad con exactitud, con precisión. Pablo se presenta ante Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, correctamente, eficazmente la palabra de verdad. Entonces, esos 4 puntos hemos visto los últimos 4 sábados. Pablo no desmaya, número 1, por la superioridad del nuevo pacto. Pablo no desmaya porque el ministerio que tiene es por la misericordia de Dios. Pablo no desmaya ante renuncia al oculto y vergonzoso, conservando un corazón puro y limpio delante de Dios. Y Pablo no desmaya porque él no está adulterando, ni alterando, ni pervirtiendo la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Al contrario, él usa la palabra con exactitud, con precisión, como deben usarlas los ministros competentes del nuevo pacto. Eso es lo que hemos estado viendo en estos últimos 4 sábados. Esos son los 4 puntos en resumen. Ahora estamos viendo que Pablo está convencido, muy convencido, y Pablo tiene mucha seguridad que aunque él predica la palabra con exactitud, aunque él predica la palabra con eficacia, los resultados a la predicación de Pablo, a la enseñanza de Pablo y de todo cristiano,
no dependen de él, sino que dependen únicamente de Dios. Lo que vamos a ver aquí es el concepto de que Pablo sembró, Apolo regó, pero Dios es quien da el crecimiento a cualquier semilla de la palabra de Dios sembrada en el corazón de los hombres. Recordemos que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos los hombres procedamos al arrepentimiento. Y todo el pueblo de Dios dice en esta mañana, amén. Pero, no tenemos duda que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No tenemos duda de que la voluntad de Dios es que todos los hombres, sin excepción, procedan al arrepentimiento. Pero, dice Pablo, y ahora comenzamos con nuestro estudio, pero, versículo 3, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Este evangelio es el nuevo pacto, el evangelio del espíritu, de la transformación, ese evangelio que es poderoso para salvar a los que creen. Pero dice el versículo 3 que este evangelio está encubierto, está escondido, está oculto. ¿A quiénes? Dice el versículo 3, pues si nuestro evangelio está escondido, está oculto, está encubierto entre los que se pierden, está oculto, está escondido y está encubierto. Lo que vamos a ver es este punto. Si las personas no responden a la verdad del evangelio, no es la responsabilidad de Dios, no es la responsabilidad del predicador, sino que la responsabilidad va a ser únicamente de los que se pierden, de los incrédulos que rechazan la gracia de Dios. Los incrédulos vieron la luz del mundo, pero decidieron amar más las tinieblas que la luz. En nuestro estudio del día martes del Evangelio de Juan, leíamos por ahí en el capítulo 1 que el verbo estaba en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le dio la bienvenida, el mundo no lo conoció, el mundo no lo recibió. Luego dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, no le dieron la bienvenida. La luz vino al mundo, capítulo 3 de Juan, versículo 19, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque las obras de los hombres eran malas, y todo aquel que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas por Dios. En otras palabras, el incrédulo, aquí dice, los que se pierden, el incrédulo, mira el versículo 3, pues si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. En estos momentos estamos hablando de los que se pierden, estamos hablando de los incrédulos. Los que se pierden, los incrédulos,
están rechazando la verdad del evangelio. Siempre habrá gente que rechazan la verdad, pero hay gente que recibirá la verdad del evangelio. El versículo que he citado del evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, versículo 11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hay gente que va a recibir al Señor Jesucristo y hay gente que no va a recibir al Señor Jesucristo. Unos van a creer y otros no van a creer en el Señor Jesucristo. Pero aquí estamos hablando de los que se pierden, de los incrédulos. Estamos hablando de ellos. Unos se salvarán y otros perecerán. Esa idea de salvarse y perderse viene de aquí también de Corintios. De hecho, viene del Evangelio de Juan. Recuerdo las palabras de Jesús, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo. No es la voluntad de Dios haber enviado a Jesucristo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la voluntad de Dios, que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esta idea, unos van a ser salvos, otros van a ser condenados. Unos van a tener vida eterna, otros van a sufrir castigo eterno, perdición eterna. En Primera de Corintios, capítulo 1, implícitamente o explícitamente está ahí, Primera de Corintios 1:18. Miren, por favor. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahí está. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. La cruz de Cristo para algunos es una locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden, para los que amaron más las tinieblas que a la luz. La cruz para algunos es tropezadero, es escándalo. Allá en Primera de Pedro capítulo 2, la cruz es escogida y es preciosa para los que creen, pero para los que no creen es una piedra que hace tropezar, es una piedra que produce escándalo a los que no creen. Entonces, decíamos nosotros el martes que la primera venida de Cristo, Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó para salvarnos. Pero la primera venida de Cristo, la cruz de Cristo, para algunos es salvación, es vida eterna, es reconciliación, es justificación, es perdón de pecados. Pero para otros, para los que no creen, esa misma cruz es condenación, es perdición, es castigo eterno. La misma cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros, los que creemos, es poder de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 4, capítulo 2, Pablo lo dice de esta manera. 2 de Corintios, capítulo 2, ya estudiamos ese pasaje hace algunos sábados atrás.
dice el versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y aquí viene, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio de los apóstoles, por medio de los cristianos, Dios da a conocer o Dios manifiesta el olor de su conocimiento. El evangelio de la gracia. Mira el versículo 15, 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Grato olor de Cristo para los que se salvan, o en los que se salvan. Es decir, que los que se salvan somos un grato olor para Dios, un perfume grato para Dios. ¿Y qué sigue? Y en los que se pierden, los que se salvan, los que se pierden. Versículo 16. A estos, los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El evangelio, olor de vida a los que se salvan. El mismo evangelio, olor de muerte a los que se pierden. El mismo evangelio. Eso indica, hermanos míos, en esta mañana, que la predicación del evangelio es un asunto muy, pero muy serio para nosotros, porque nosotros estamos llevando el conocimiento de Dios, nosotros estamos llevando este perfume, pero este perfume, este olor, esta fragancia, para unos es olor de vida, para los que se salvan. Para otros, el mismo perfume podría ser olor de muerte para los que se pierden. Unos se salvarán y otros perecerán. Unos recibirán este perfume como un perfume de olor de vida y otros olor de muerte. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir predicando. Porque la decisión no es tuya y no es mía. Nuestra responsabilidad es seguir predicando y llevando el evangelio, llevando esta fragancia, este perfume a todas las personas. Las personas van a recibir este perfume como un olor de vida o como un olor de muerte. Unos se salvarán, otros se perderán. Pues si nuestro evangelio está encubierto, está escondido y está oculto, entre los que se pierden está oculto. Versículo 4, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, debe ser una referencia a Satanás, al diablo. Pablo lo menciona en el capítulo 5 de Primera de Corintios, cuando expulsan al fornicario y Pablo le dice en el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. En el Primera de Corintios capítulo 7,
hablando del matrimonio, no os neguéis el uno al otro, a no ser de mutuo consentimiento, y volveros a juntaros para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Son referencias a él. Y ya hemos visto en el capítulo 2, versículo 11, cuando el pecador arrepentido regresó a la iglesia no quería perdonarlo, no quería amarlo y no quería consolarlo. Y Pablo le dice a la iglesia, debéis perdonarlo, debéis consolarlo y debéis confirmarle el amor para con él. ¿Y con qué propósito? En el 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Está la presencia del Dios de este siglo. En el capítulo 11, segunda de Corintios capítulo 11, Pablo hace mención porque él entiende. Pablo entiende que Satanás está detrás de los falsos apóstoles, de los falsos maestros en segunda de Corintios. Satanás está trabajando en estos falsos apóstoles que tratan de engañar astutamente a los hermanos de Corintio. Y Pablo por eso dice en segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3, pero me temo, hermanos de Corintio, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, temo, hermanos de Corintio, que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 13, hablando de la serpiente que con astucia engañó a Eva, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstolos de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Satanás tiene sus ministros, tiene sus predicadores, tiene sus apóstoles, tiene sus maestros. El Dios de este siglo los tiene. Entonces, el Dios de este siglo, el apóstol Juan lo llama el maligno. Jesucristo lo llamó el príncipe de este mundo. Y lo que tenemos que entender, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que se pierdan. Por eso estamos en medio de una gran batalla espiritual. Por eso no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. El hombre incrédulo, los que se pierden, viven bajo el dominio y bajo el poder del diablo. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos capítulo 26, cuando Jesús comisiona por primera vez al apóstol Pablo y le dice que él va a ser un instrumento escogido en sus manos y que lo iba a enviar a los gentiles para que abra sus ojos, para que los gentiles se conviertan de las tinieblas a la luz y que se conviertan de la potestad de Satanás al poder de Dios? Jesús le dijo eso a Saulo: te envío a los gentiles para que abran los ojos de los gentiles, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ellos, para que los gentiles a través de la predicación se conviertan de las tinieblas a la luz, a través de la predicación se conviertan del poder de Satanás al poder de Cristo. El diablo está obrando en la vida del hombre. En segunda de Timoteo, mira segunda de Timoteo capítulo 2,
versículos 24 al 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Mira el 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Todo va a depender de Dios. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen los que se oponen, los incrédulos, y escapen del lazo del diablo. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Son títeres del diablo. Los incrédulos viven para él, hacen la voluntad del diablo. Por eso predicamos el evangelio. Es toda una batalla, es todo un combate, es toda una lucha, es todo algo espiritual esto. El diablo tiene cautivo a los incrédulos, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, los tiene atados. Y uno tiene que pensar que los corintios, algunos de ellos, y nosotros, los que estamos en esta mañana, también nos encontrábamos, porque también estábamos cegados por el Dios de este siglo. Nosotros vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Satanás también había cegado nuestro entendimiento. También teníamos un velo en nuestro corazón. También estábamos cautivos a voluntad del diablo. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero que Satanás haya cegado los ojos de los incrédulos no significa que los incrédulos no son responsables a la luz del Evangelio de Jesús. Porque nuestro texto del día martes, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Gracias a Dios que nosotros pudimos acudir a la luz, pudimos acudir a la cruz, pudimos responder al llamado de Dios. El diablo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso, hermanito, hay que estar orando en todo tiempo. Hay que orar sin cesar. Hay que ser constantes en las oraciones. En el libro de Marcos, capítulo 4, vamos a Marcos, por favor. Capítulo 4. Marcos, capítulo 4, por favor. En la parábola del sembrador. El sembrador
comenzó a tirar la semilla y cayó en cuatro tierras diferentes, 4 corazones diferentes. Dice el versículo 15, Marcos 4, verso 15, dice nuestro Señor, versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra, el predicador, el evangelista, el siervo del Señor. Versículo 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, se siembra la palabra. Está todo bien hasta ahí. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Oyeron la palabra de Dios, se les sembró la palabra de Dios y enseguida viene Satanás y arrebata y quita lo que fue sembrado. El Dios de este siglo. En el libro de Lucas, capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículo 12. Lucas capítulo 8, versículo 12. Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 12. La misma parábola, pero de Lucas. Versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean, para que no se salven. Oyeron la palabra de Dios, fue sembrada la palabra de Dios, luego viene el diablo y quita lo sembrado para que ese incrédulo no crea ni se salve. ¡Wow! El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Satanás es el Dios de este mundo porque gobierna, porque controla el mundo de los incrédulos, el mundo de los perdidos, el mundo de las tinieblas. Eso estamos viendo en nuestras clases de segunda de Tesalonicenses. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Es aquel malvado que se va a manifestar, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inuco, cuyo advenimiento es por obras de Satanás, con prodigios, señales y milagros mentirosos, por cuanto los incrédulos no amaron la verdad y no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es un buen pasaje, hermano. Dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, Gente que está rechazando continuamente el evangelio. El único pecado de este mundo es la incredulidad. Repito el mismo pasaje que he citado ya 3 veces. El que en él cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios envió el Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado. ¿Y cuál es el pecado del mundo? Por cuanto no han creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El Evangelio es poder de Dios para salvación, pero únicamente a todo aquel que cree. Pablo dice en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a los que creen.
Pablo usa de diferentes formas la incredulidad del hombre. Cuando hablamos de la incredulidad del hombre, estamos hablando de corazones endurecidos. Estamos hablando de mentes entenebrecidas. Estamos hablando de conciencias cauterizadas. Estamos hablando de una ceguera espiritual, del lazo del diablo. Cuando Pablo usa el término de incrédulos, estamos hablando, hermano, de corazones endurecidos, de mentes entenebrecidas, de conciencias cauterizadas. Estamos hablando de una ceguera espiritual. Estamos hablando de personas que están atrapados bajo el lazo o el látigo del diablo. Y el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Propósito, versículo 4, segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que los incrédulos no vean la luz del evangelio, el resplandor del evangelio, la gloria del evangelio allá en esa cruz, que es la imagen de Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. Jesús es la perfecta representación de Dios. Entonces, el propósito de que Satanás oscurezca y entenebrezca la mente de los incrédulos es para que no les resplandezca la luz del evangelio. Qué batallas, qué luchas, hermano. Son grandes batallas. La luz contra las tinieblas. La verdad contra la mentira. Son grandes batallas. Pero, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Escuchen, predicadores del Nuevo Pacto. Sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. En 2 de Corintios, usted ya lo ha visto en la introducción, los falsos apóstoles se alaban a sí mismos, se exaltan a sí mismos, se glorían a sí mismos. Pero el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios, no se trata de nosotros. El evangelio de Jesucristo no se trata de mí, tampoco se trata de ti. Cuando predicamos, no andamos hablando de nosotros, no andamos hablando de nuestras obras, no andamos hablando de nuestros méritos, no andamos hablando de nuestros logros. Cuando predicamos, no andamos hablando de nuestros ministerios, de la cantidad de nuestros bautismos, de la cantidad de nuestros estudios, de la cantidad de nuestras obras. No, hermano. No andamos hablando de nuestros ministerios. No hablamos de nuestra iglesia tan grande, ni cuántos bautismos hemos realizado. Porque todo lo que somos, porque todo lo que hacemos, porque todo lo que tenemos es únicamente por las misericordias de Dios. Capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia de Dios, lo que tenemos, lo que somos y lo que hacemos
es únicamente por la gracia de Dios, de nuestro Señor. Ministros competentes del nuevo pacto. Hermanitas y hermanitos que estamos en esta mañana. Nuestra responsabilidad es alabar, es predicar, es anunciar únicamente a Cristo Jesús. Es únicamente a Cristo. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvar, para libertar, para rescatar, para trasladar al hombre de las tinieblas a la luz. Solo Jesucristo puede hacer verdaderamente libres a los incrédulos que están atados por el lazo de Satanás. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros tenemos que predicar únicamente a Jesucristo. Juan el Bautista nunca habló de él. Habló de la luz del mundo, de la luz que alumbra a todos los hombres. Juan el Bautista habló solamente de Jesús, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del Rey de Israel, de aquel que hablaron la ley, los profetas y los salmos. Juan el Bautista habló únicamente de Jesús. De hecho, de los nacidos de mujer no se levantó profeta más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo: no soy digno de desatar la correa de su calzado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz para anunciar, para proclamar, para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Hablamos de las virtudes de Jesús, hablamos de su amor, de su justicia, de su fidelidad, de su santidad, de su poder, de su misericordia, de su paciencia, de su longanimidad, de su gracia sobre gracia. Predicamos a Jesús. Y dice Pablo a Jesucristo como Señor, capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y es interesante, hermanito. Es interesante. Porque cuando Pedro predica por primera vez en Pentecostés y dice a los judíos allá en la ciudad de Jerusalén, dice que Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Señor y Cristo. Luego Pablo dice, porque si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, en las cartas del Nuevo Testamento, hermanos, en las cartas del Nuevo Testamento, la palabra Salvador aparece solamente 15 veces, pero la palabra Señor, Curios, aparece más de 600 veces en el Nuevo Testamento. Jesucristo es el Señor, es el Altísimo, es el que gobierna, es el soberano, es el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es el Señor que salva, el Señor que liberta, el Señor que perdona, el Señor que da vida. El Señor. El Señor. Dice allá en Filipenses que Dios a Jesús lo exaltó por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra, y toda lengua confiese, proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Señor
no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, pero como Señor. Él es nuestro Rey. El Señor que nos salvó, el Señor que nos perdonó, el Señor que nos dio un nuevo corazón. Nosotros somos sus dulos, somos sus esclavos, sus siervos, por amor a su nombre. Y a nosotros como vuestros siervos. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Señor. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos esclavos. Somos vasos de barro. Somos sus siervos. De hecho, Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5, Pablo le dice a los orgullosos hermanitos de Corintios, a los vanagloriosos hermanitos de Corintios, a los arrogantes hermanitos de Corintios, a los sabios y poderosos hermanitos de Corintios. Pablo les dice, el apóstol en el cual Dios hizo milagros extraordinarios por medio de él. El apóstol que fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó cosas inefables que al hombre no le es dado a conocer. Pablo dice en el 3:5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Servidores. Capítulo 4 de Primera de Corintios, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de la gracia de Dios, de los misterios de Dios. ¿Cuál es la posición más alta de un cristiano? ¿Cuál es la posición más alta de un cristiano? La posición más alta de un cristiano es siervo de todos. Así lo dijo Jesús. Siervos de todos. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir, vino para dar la vida por muchos. Lo dije el año pasado y vuelvo a decirlo en esta mañana. A los discípulos que se están graduando en las escuelas o los institutos bíblicos, si yo fuera director, no les daría un diploma, sino que les daría un lavatorio y les daría una toalla para que salgan al mundo a lavarle los pies a los demás. Porque somos esclavos, porque somos siervos, porque ejemplo nuestro Señor Jesucristo nos dio cuando Él mismo, sabiendo Jesús que venía de Dios y que a Dios iba, tomó una toalla, tomó un lebrillo y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. En ese pasaje, Jesús dijo, ejemplo os he dado. Si yo el Señor, si yo el Maestro, le he lavado los pies a ustedes, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos. Allá en Efesios capítulo 3, versículo 8, Pablo dice, porque soy el más pequeño de todos los santos. A mí
me ha sido revelado este misterio, el más pequeño de todos los santos. En 1 Corintios 15, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero soy lo que soy por la gracia de Dios, por amor a Jesús. 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, el amor de Jesús, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios. En el capítulo 5, Pablo había sido constreñido por el amor de Cristo. El amor de Cristo se había posesionado del apóstol. Pablo, por amor a Jesús, estaba dispuesto a presentarse como siervo de todos los hombres, como el más pequeño de todos los hombres, como el más pequeño de todos los santos, de todos los cristianos. Pablo reconoce que es un vaso de barro para que la excelencia, para que el poder, para que la gloria sea de Dios y no de los apóstoles y no nuestra. Versículo 6, 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios que mandó de las tinieblas, resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Qué nos recuerda esta frase? El Dios que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz. El Génesis. El mismo Dios que mandó a la luz que resplandeciese las tinieblas, el mismo Dios que mandó en el principio sea la luz, y la luz se hizo, ahora manda la luz del Evangelio a nuestros corazones para iluminación. Dios sopló su palabra en nuestros corazones. Dios sopló por medio del Evangelio sea la luz, y la luz resplandeció, la luz nos iluminó nuestros corazones. Hermanos míos, la luz en la creación es un acto creador de Dios. La salvación también es un acto creador de Dios. La salvación es obra únicamente de Dios. En la parábola de los agricultores, un agricultor lo único que puede hacer es limpiar la tierra y esparcir la semilla. Pero el crecimiento de la semilla no depende del sembrador, no depende del agricultor, solo depende de Dios. Pablo sembró, Apolo regó, pero quien da el crecimiento es Dios. Así como Dios creó la luz en las tinieblas, de la misma manera resplandece la luz en los corazones de los hombres. La incredulidad del hombre es una gran barrera, es una gran muralla. Los judíos en el tiempo de Moisés tenían el corazón endurecido. Los judíos en el tiempo de Pablo también tenían el corazón endurecido. Lo mismo ocurre con todos los incrédulos que oyen el Evangelio.
corazones endurecidos, mentes entenebrecidas. De hecho, algunos en Corintios habían levantado fortaleza de orgullo y de soberbia ante la predicación de Pablo. Dice allá en 2 de Corintios capítulo 10, mira 2 de Corintios capítulo 10, dice el texto, versículo 4, 2 de Corintios 10, 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de los cristianos son poderosas en Dios para derribar murallas, para derrumbar fortalezas. Versículo 5. Derribando argumentos, derribando toda altivez, orgullo y soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios. La incredulidad se levanta contra el conocimiento de Dios. La soberbia se levanta contra el conocimiento de Dios. El orgullo se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero Pablo, con la predicación del evangelio, está derribando toda fortaleza, toda altivez, toda soberbia que se está levantando contra Dios. Y dice el versículo 5, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese es nuestro ministerio. Nosotros nos vamos a enfrentar con la incredulidad del hombre, con la soberbia del hombre, con una mente entenebrecida, con personas muertas en delitos y pecados, con personas que están bajo el lazo del diablo, contra personas soberbias, contra personas orgullosas que levantan barreras. Pero el evangelio es tan poderoso que puede destruir, puede derrumbar cualquier barrera. Las murallas de Jericó se cayeron, se derrumbaron solamente por la palabra de Dios, llevando cautivo toda obediencia a Cristo. Nosotros tenemos armas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Con la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida, las palabras de Dios, que son palabras de vida eterna, podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra de Dios es tan poderosa que Dios habló en el Génesis, sea la luz, y la luz se hizo. Por la palabra de Dios fueron hechos el universo que no se veía. Nosotros creemos en un Dios vivo. Su palabra es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos de los huesos, y puede discernir los pensamientos, las intenciones, las motivaciones de los hombres. La palabra. Oh, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oh, Timoteo, te encarezco que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Uno podría preguntarse, espero que nadie se esté preguntando esto en esta mañana, pero por si acaso, ¿por qué predicar si el mundo ha endurecido su corazón a la verdad? ¿Por qué predicar
¿Por qué seguir predicando? Si el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué predicar? ¿Por qué seguir predicando? Si la gente levanta fortaleza, pone argumentos, si la gente es soberbia, es altiva contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué seguir predicando? Bueno, porque Dios nos ha mandado a predicar. Él es el Señor. Él nos ha mandado a predicar el evangelio a toda criatura. 2, el instrumento para salvar es el evangelio. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La palabra de Dios tiene poder. ¿Se acuerdan allá en Hechos capítulo 20, cuando Pablo encomienda a los ancianos de Efeso? Los encomendó a Dios y los encomendó a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos en la herencia de los santos en luz. La voz de Jehová debe ser oída en el mundo de los incrédulos. Mira el Salmo 29, por favor. Salmo 29. Anota el Salmo 29, por favor. Porque la palabra de Dios debe ser oída, debe ser predicada. Salmo 29. La voz de Jehová debe ser oída. La voz de Jehová es potente, es poderosísima. Dice el Salmo 29, tributad a Jehová, hijos de los poderosos. Dar a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Aquí viene. Aquí le estamos dando la gloria debida al nombre de Dios. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Voz de Jehová que quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuegos. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todos proclaman su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Voz de Jehová como llama de fuego. La voz de Jehová tiene que ser oída, hermanos míos. La voz de Jehová. Y es tan poderosa la voz de Jehová. Mira el libro de Job. Antes de los Salmos está el libro de Job, capítulo 26. Por favor. Job, capítulo 26. Libro de Job, capítulo 26. La voz de Jehová debe ser oída. Ella derriba fortaleza, argumentos y altivez. Todo lo que puede levantarse, Dios puede destruirlo. Por eso hay que predicar la palabra todo el tiempo. Dice el libro de Job 26, versículos 14 y 15. Escuche bien el susurro de Dios. Escuchen bien
los murmullos de Dios, los susurros de Dios. Solamente son susurros, nada más. Job 26, versículos 14 y 15. He aquí, estas cosas son solo los bordes de su camino. Está hablando de toda la creación. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Cuando Dios dijo sea la luz y la luz se hizo, cuando Dios hizo las estrellas, cuando Dios hizo el sol, cuando Dios hizo la luna, cuando Dios hizo el mar, cuando Dios hizo la creación, solamente fue el susurro de Dios. Solamente fue un pequeño susurro de él. Pero ¿quién podrá oír su poder? El evangelio es mucho más poderoso de lo que puede existir en este mundo. Dios manda y lo que estaba muerto comienza a tener vida. Dios manda y lo que estaba muerto comienza a tener vida. Ezequiel capítulo 37. Dios mandó y la luz se hizo. Libro de Ezequiel capítulo 37. Libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel. La palabra de Dios tiene mucho poder. Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, predícales, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, el profeta predicó, profeticé pues como me fue mandado. Sí, hay que predicar porque Dios lo manda. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, sigue predicando, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dios da vida a los que están muertos en delitos y pecados. Dios tiene poder para resucitar a Lázaro, para convertir el agua en vino, para sacar agua de la roca, porque su palabra es poderosa, hermanos míos. Nosotros nos encontrábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire.
nuestros entendimientos estaban cegados, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida a través de Cristo Jesús y de su poderoso evangelio. La palabra es como fuego, la palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Solo la palabra puede quebrantar, romper los corazones duros de los incrédulos. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará todo lo que yo quiera y la haré prosperar en aquellos que la envíe. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Amén, hermanitos míos. Sigamos predicando la palabra. Sigamos predicando a Jesucristo. Continuamos, si Dios lo permite, el próximo sábado. Muy buenas tardes, que Dios me los bendiga y gracias por conectarse una vez más los días sábados con la segunda carta a los Corintios. Buenas tardes, los quiero mucho. Que Dios me los bendiga.